De este tema. Hola Raúl, buenas tardes. Diego Zucalesca y Leonora Cole te saludan. ¿Cómo estás? Hola, Bueno, buenas tardes, ¿cómo están? buenas tardes. En principio preguntarte si te sorprende el hallazgo de este cuerpo, en principio en un lugar más alto, de donde en principio habría sido la situación, el conflicto que se dio en el río Chubut, ¿no? El enfrentamiento. Bueno, primero hay que estudiar la geografía. Primero, a ver, premisa uno, determinar si efectivamente se trata de la persona que se está buscando. Este es el primer tema. Segundo, si tiene relación con el hecho que está vinculado me refiero al chico en Maldonado, ¿verdad? Sí. Luego, estudiar efectivamente, si se tratase de él o de alguna persona vinculada a él, bueno, hay que practicar la autopsia y las pericias criminalísticas y médico-legales tendientes a determinar cómo fue, sí, cuándo fue y en qué circunstancias, ¿no? De eso justamente te quería preguntar, Raúl. Bueno, lo cierto y lo certero que conocemos hasta el momento es que encontraron un cuerpo en el río Chubut. De aquí en adelante, ¿cuál es el procedimiento hasta finalmente saber de quién se trata? ¿Cuáles son los pasos a seguir? Yo les voy a contar. Yo tengo mucha experiencia en esto porque a mí me tocó trabajar durante muchos años, teniendo como jurisdicción el delta del Paraná. Así que hallazgos de cuerpos en el agua tenemos realmente una vastísima experiencia. Más allá de la desgracia de la situación, se trate de este chico Maldonado o de otra persona, estamos hablando del cadáver de un ser humano, ¿verdad? Exacto, Estamos sí. hablando indudablemente de una muerte. Más allá de esta desgracia, en primer término, tenemos que tener en cuenta que los ríos cordilleranos, al igual que los lagos, tienen muy baja temperatura en sus aguas. Esto hace que no se conspire tanto contra los resultados de una autopsia médico-legal o de las pericias criminalísticas. El frío, como ustedes saben, tiende a la conservación de los tejidos y permite, en general, una buena operación médico-legal. El lago Nahuel Huapi, Sí. doy un ejemplo extremo, tiene la capacidad de conservar los cuerpos por larguísimos periodos de tiempo, como si los tuviéramos dentro de un freezer. ¿Qué es larguísimo El río- tiempo? ¿Cuánto tiempo podría ser? Años. El lago Nahuel Huapi, años. Si quieren, y tengo un minuto, Sí, 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 claro. les claro. comento un caso donde me consultaron hace varios años. Yo era jefe del Servicio Especial de Investigaciones Técnicas y nos consultaron de la Unidad Regional de San Carlos de Bariloche sobre el hallazgo de piezas anatómicas. Unos buzos habían encontrado piezas anatómicas en el fondo del lago, embolsadas, que resultaron luego ser residuo patológico de amputaciones, donde en lugar de darles el tratamiento anticontaminación que se debía dar, alguien inescrupuloso los arrojaba al lago y precisamente los cadáveres flotan, por ejemplo, en el Río de la Plata o en el delta del Paraná, producto de los gases de descomposición. Como esas frías aguas evitan la generación de la descomposición y por ende los gases, los cuerpos se van al fondo y se conservan por largos periodos de tiempo. Yo me interesé profesionalmente por este caso, justamente si llegaba este lamentable punto, ¿verdad? La zona del río Chubut tiene una temperatura media ambiental de unos 8 grados. Ah, Las 8 grados. O sea, es bastante... Sí. No el agua, el ambiente. Está bien. ¿Y el agua del río El Chubut ambiente. qué temperatura tiene? Yo creo que más bajo, pero esta temperatura tiende a aumentar a medida que uno geográficamente se mueve de oeste a este, ¿verdad? Sí. Porque el agua llega A la va cordillera teniendo se va cada vez acercando. va teniendo menos influencia de la temperatura del deshielo, ¿verdad? Claro. Pero suelen ser muy, muy fríos. O sea, yo les recuerdo que las bacterias en general trabajan arriba de los 10 grados o más, esa es la experiencia que tenemos nosotros en el tratamiento de cuerpos, de cadáveres. Entonces, primer paso desde el punto de vista criminalístico. Perdón, Sí. Raúl. Por un lado, entonces tenemos que las bajas temperaturas del agua tienden a conservar los cuerpos durante muchísimo tiempo, e incluso me decías recién en el caso del lago Nahuel Huapi podrían ser años. Pero segundo, Sí. también tendrían a hacer que los cuerpos se hundan, no floten. Exacto, se van al fondo precisamente porque el cadáver, ¿por qué explota? El cadáver o el cuerpo
de quien sea un cadáver humano o de un animal o de lo que fuera. Flota porque la descomposición produce gases, estos gases hacen que el cuerpo flote, ¿verdad? Sí. ¿Está bien? Sí. Bien. Y tenga un peso específico, por ende, distinto. Ahora, el río no es tan baja la temperatura como en los lagos, y mucho menos en el lago baja cuanto más a mayor profundidad se encuentra, ¿cierto? Y el Nahuel aparte es muy, muy profundo. Sí, claro. El lago Nahuatl, yo creo que ahí la historia tiene varios cientos de metros. Sí, Según sí. Hay zonas del Nahuel que todavía no se sabe la profundidad real, pero hay 400 metros también, en algunas. Sí. Concretamente creo que la zona más profunda es la de las Islas Victorias. Bueno, volviendo al tema. Sí. Entonces, ¿qué es la primera operación que hay que hacer? La identificación. Si el cuerpo lo permite, se obtienen las fichas dactiloscópicas, que aun cuando hayan pasado tantos días y la temperatura ha provocado su conservación o ha permitido su conservación, se van a poder lograr. Si no, la Policía Federal, que entiendo están viajando hacia allá los expertos de Policía Científica de la Policía Federal Argentina tiene una vastísima experiencia en identificación de cadáveres descompuestos, porque tienen una técnica llamada necropapiloscopía, necromuerte, papiloscopía de la muerte, donde se revienen las capas de la dermis y la epidermis y permiten su identificación positiva. Claro. Por supuesto, aquí va a haber una individualización previa de tatuajes odontológicas si hubiese tenido tratamientos y de las prendas, ¿verdad? Todo esto va a permitir, en principio, su individualización, luego su identificación y, por supuesto, hoy tenemos la prueba genética, que también es taxativa en este sentido, lo que pasa es que lleva muchos días, ¿no? Ahora, Raúl, según la información, este cuerpo que hallaron estaba enganchado de las ramas de los sauces. ¿Esto podría cambiar el panorama, esto que nos contás? No, para nada, al contrario. No, absolutamente. Y es una fortuna que así sea, porque pudo ser recuperado, ¿verdad? Si las corrientes lo llevaban aguas abajo, uno no sabe dónde puede terminar. Claro. Digo, una fortuna, y vuelvo a insistir, dentro de la desgracia de la pérdida de una vida humana. Sí, absolutamente. O sea que lo primero que se chequea, se corrobora, son las piezas dentales, en el caso que haya tenido algún tipo de arreglo, o los tatuajes. La dactiloscopía, exactamente, las prendas, y luego si ninguna de estas cosas pudiera llevarse a cabo, tenemos la pericia genética, que con obtener muestra de tejido y están en este caso, si se tratase de este chico que se está buscando, bueno, están los familiares, así que se puede hacer el ADN mitocondrial y el ADN nuclear sin problema. El segundo paso, que también se va a hacer dentro de las próximas horas, es la necropsia o autopsia médico-legal, que va a ser determinar la causa de la muerte. A ver si tiene lesiones o lesiones que sean vitales, porque también puede haber algún tipo de lesiones producto del trato que el cuerpo puede haber tenido dentro del cauce del río, digo, lesiones vitales, y si la causa de la muerte es por asfixia, por sumersión o no. Para esto se recoge lo que se llama el plancton, se busca el plancton en la médula ósea, y se compara con el plancton del lugar para ver si el ahogamiento se ha producido en ese mismo sitio. ¿Hay manera entonces de corroborar en el caso de que se haya ahogado que el ahogamiento se haya producido en ese mismo lugar? Claro, por el plancton. El plancton yo les cuento que son las diatomeas, todo ese tipo de cosas que hay en suspensión en el agua, se rastrean en médula ósea, porque nosotros hemos tenido homicidios donde el ahogamiento se produjo en una bañera y después arrojaron el cuerpo al Río de la Plata, ¿verdad? O al delta del Paraná. ¿Cómo se determina que no ha sido ahogado en ese sitio? Precisamente por el estudio de plancton. Un prestigioso médico forense del Cuerpo Médico Forense de la Nación, el doctor Vázquez Panego, ya fallecido, realizó un estudio muy importante precisamente del plancton para determinar a qué lugar de
exactamente dónde se había producido la muerte por sumersión, ¿verdad? Ahora, Raúl, por lo que nos está está contando, es un procedimiento que van abriendo como ventanas, ¿no? A partir de una hipótesis se va, bueno, a partir de, bueno, se detecta tal cuestión, se responde esta, bueno, a partir de esta puede ser que se ahogó acá o se ahogó en otro lado, por ejemplo. Pero eso es... O todo se determina junto. Sí, no, se hace todo junto. Porque, se hace todo junto. A ver, se van retirando las muestras. Miren, la gente normalmente cree que la autopsia empieza y se agota con la macroscopía, o sea, con la vista del médico ojo desnudo. Eso fue la autopsia que se realizó a principios del siglo pasado o a fines del siglo XIX. Hoy en día la autopsia se practica en 2 estamentos. En la mesa de Morgani, que es lo que el médico sí efectivamente hace un análisis externo individual, luego un análisis traumatológico, luego un análisis interno, ¿sí? Pero eso no termina y el médico va obteniendo muestras que se van derivando a los laboratorios de anatomía patológica, donde el patólogo hace una autopsia microscópica. Veamos, por ejemplo, si la muerte se hubiera producido ahogado, uno de los elementos que se va a mandar es precisamente médula ósea, se van a mandar huesos cerrados para que en médula se busque el planto, pero también se van a mandar los pulmones. Y el médico patólogo va a observar en el microscopio, va a ser preparado de los pulmones para ver si se condice su estado con una muerte por ahogamiento. O, por ejemplo, puede haber sido una asfixia de otra naturaleza. Y yo les cuento que uno de los lugares más comunes donde se pretenden simular los homicidios son 2. ¿Cuáles? Uno echando los cadáveres a los cursos de agua y el otro poniéndolos al paso de los convoyes ferroviarios, ¿verdad? Y los médicos tienen la capacidad de determinar si la muerte se ha producido en otro lado y han sido arrojados. O sea, lo que está diciendo es que se puede determinar que la asfixia fue mecánica, por ejemplo. Mecánica, o también les agregué si fue ahogado, por ejemplo, en otro lado. Claro, está bien. Porque, a ver, puede haber una muerte por ahogamiento homicida, ¿verdad? Claro. Entonces, eso también se puede determinar, digamos. ¿Cómo se determina eso? ¿Cómo? Por el plancton. También por el tipo de plancton. A ver, si el plancton que hay en la médula, porque el plancton, ¿cómo llega a la médula? En vida de la persona. No puede llegar a la médula cuando la persona haya muerto. Entonces, hacemos una abstracción. Alguien fue ahogado en una bañera, en una casa, en la ciudad de Buenos Aires. Hay un determinado plancton en el agua. Luego fue arrojado al delta del Paraná. El plancton no va a coincidir, por eso los peritos van a obtener muestras del agua del sitio donde fue hallado el cuerpo, a ver si el ahogamiento se produjo en ese lugar o en otro, ¿verdad? ¿Y qué pasa, Raúl, si en el caso de que no haya muerto por ahogamiento, es más difícil? No, para nada. No van a encontrar plancton, por ejemplo, en médula. Van a encontrar plancton que ingresa por los orificios naturales, van a encontrar plancton en estómago, van a encontrar plancton en la tráquea, van a encontrar hasta en los pulmones, pero no van a encontrar en médula. Y van a buscar la causa de la muerte, ¿dónde? En un traumatismo, por ejemplo. Por ejemplo, un traumatismo craneano. Por ejemplo, quiero que hablemos en un sentido genérico, no de este caso, porque... No, hablemos en un sentido genérico, está bien. Exactamente. Por ejemplo, la muerte se ha producido por un traumatismo. O se ha producido naturalmente por un paro cardiorrespiratorio, a lo mejor por una dolencia o una patología cardíaca, y cayó luego al agua. Entonces no vamos a encontrar plancton en médula, ¿verdad? Esto es parte de todo. Por eso, en los casos, cuando uno hace investigaciones criminales, alguna vez me invitan de algún medio, como tienen la gentileza ustedes ahora, yo digo siempre que hay que tomar todo el contexto. Porque si nosotros tomamos una sola porción de la indagación, nos puede llevar a errores. Entonces, esto es todo el contexto en el caso de la aparición de este cuerpo, ¿verdad? Raúl, ¿puede ser una muerte, podemos estar hablando de una muerte multicausal, es decir, por muchas causas que terminen, o siempre termina siendo una la causa de muerte? No, la causa de muerte, que es lo que va a determinar el médico forense, una. Siempre es una. La muerte ha sido por un traumatismo, o la muerte ha sido por ahogamiento, o la muerte ha sido asfíctica, o la muerte es natural. Claro. Esto podría ser también. Entonces, miren, nosotros tenemos básicamente 2 tipos de muerte. Las muertes son naturales o violentas.
despejamos. Si es violenta, obedece a 3 etiologías posibles. Es autoprovocada, es provocada por acción de un tercero o provocada por una circunstancia fortuita. Lo traduzco: suicidio, homicidio o accidente. Bien. ¿Sí? Sí, clarísimo. Clarísimo. Que no tiene nada que ver con el mecanismo productor. Porque que el mecanismo productor sea un arma de fuego, uno no tiene que pensar que necesariamente sea solamente homicida o suicida. Yo les cuento que Walter Olmo, por ejemplo, ¿sí?, que era muy conocido en el ambiente, un artista del ambiente de la bailanza, se autodisparó accidentalmente. Claro, está bien. Y la muerte es por un arma de fuego, ¿verdad? Sí, bueno, quedó clarísimo. Raúl, fuiste clarísimo. Te agradecemos enormemente esta comunicación. Gracias a ustedes por su atención. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Hasta luego. Bueno, vamos a seguir, obviamente, informándolos. Cualquier novedad, minuto a minuto.